Hola a todos, bienvenidos a una clase más de matemática. Espero que este día se encuentren muy bien y continuamos con el desarrollo de nuestros contenidos de la unidad número 10. Ustedes se recordarán que estuvimos hablando de traslaciones en el plano cartesiano, también estuvimos hablando de simetría y ahora hay otro con bastante importante que se da dentro de la geometría plana. Y este concepto es el concepto de rotación. Pues rotación, lo primero que se nos puede venir a nuestra mente es que hay algo que está dando vuelta o un círculo. Y aquí, como la definición nos dice, en un círculo hay un ángulo de 360 grados, es decir, una vuelta completa que inicia y finaliza en un mismo punto. Muchas veces escuchamos la frase dar un giro de 180 grados. Lo que significa es que han cambiado completamente de dirección. Esto es porque si giran 180 grados se inicia en un punto y finaliza el punto contrario. Veamos acá una imagen. Observen, acá tenemos esta imagen en donde, bueno, es un poco parecido al plano cartesiano y ustedes observarán, esto se llama círculo unitario. Se miden ángulos y también se pueden medir con coordenadas cartesianas, pero es una ejemplificación del círculo unitario. Entonces, es 0 a 90 grados, acá se gira en un sentido antihorario, es en contra de las agujas del reloj, pues acá de 0 a 90 grados se dice que es positivo los valores que están ahí. Dentro del plano cartesiano o del círculo unitario, como ya les he mencionado, que es una ejemplificación del círculo unitario. Bien, entonces, si ustedes observan esta dirección que lleva esta flechita, hacia el norte. No, veamos norte, sur, este, oeste. Se dirige hacia el oeste esta flechita. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un giro de 180 grados? Entonces, al hacer un giro de 180 grados, pues si nosotros teníamos nuestra mirada hacia el oeste, si nosotros damos la vuelta a 180 grados, nuestra mirada hacia el este. Y así pues es un ejemplo de cómo, de lo que nos dice nuestro concepto, el concepto que hemos visto con anterioridad. Y lo importante acá es que dentro de la rotación, que es un concepto bastante sencillo, bastante fácil de comprender, solamente se usan grados, pero también dentro de esa rotación existe lo que se llama simetría rotacional. Todas las figuras poseen simetría simple, pero dar la figura de cierto número de grados se obtiene el mismo efecto que con la simetría simple. La simetría rotacional es una propiedad de ciertas figuras que al rotarse parcialmente sobre un punto se obtiene la figura inicial. Por ejemplo, nosotros podríamos rotar lo que es una red, por ejemplo, de las ruletas. Ustedes se recuerdan que las ruletas tienen una especie de aguja en donde si nosotros damos vuelta a esta ruleta, estaríamos girando ya sea 270 grados, 360 grados, lo que es esa ruleta. Es un círculo, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea esa rotación o la fuerza que le demos nosotros al rotar una ruleta, pues así va a ser la cantidad de vuelta que dé esa ruleta, ¿no? Y la dirección hacia donde se va a dirigir lo que es la aguja que posee esa ruleta. Es un ejemplo así un poco sencillo y acá voy a explicarles un poco cómo se puede aplicar lo que es la simetría rotacional a un triángulo. Ustedes observan el triángulo inicial es en donde la base de ese triángulo inicial es el primer vértice azul y el segundo vértice de esa base es verde.
y nuestro vértice que se encuentra en lo más alto de ese triángulo es rojo. ¿Qué pasa si nosotros rotamos? Hay una conclusión que podemos realizar, que la rotación o la simetría rotacional se puede aplicar indeterminadamente a cualquier sentido, ya sea que vaya al horario o al sentido antihorario. Eh, ¿Qué nos va a indicar cuando vamos al sentido antihorario? Pues si nosotros tuviésemos un reloj, recordemos que los relojes eh, están marcando la hora, siempre parten hacia, bueno, si estamos en el número 12, parten siempre hacia la derecha, ¿no? Y así van dando vuelta en un sentido, eso se le dice sentido horario, pero acá podemos observar nuestro triángulo lleva ese mismo sentido, ¿no? Sentido horario. Si nos vamos anteriormente a la figura que hemos puesto acá, aquí estamos hablando de un sentido antihorario porque va en contra de las agujas del reloj, en contra del sentido de las agujas del reloj. Creo que ya quedó un poco claro eso, ¿no? Esa definición y esa diferencia, que independientemente hacia dónde rotemos la figura, siempre que tiene que aplicársele una simetría rotacional o una rotación. Bien, entonces observemos el primer triángulo. Había mencionado yo que la base es del punto azul y el punto verde. Hemos rotado en un sentido horario y ¿qué sucede? La base cambia, ¿no? Ya la base no es primeramente azul ni verde, como lo hemos visto anterior, ahora es verde y rojo. Es como que vayamos dando vuelta a ese triángulo. Si tuviésemos una base firme y tuviésemos ese triángulo, es como que estemos dando vuelta. Entonces aquí se aplicó lo que es una rotación de ¿cuánto? De 180 grados. ¿Por qué se aplicó esa? ¿Cómo podemos determinar que se aplicó esa rotación de 180 grados? En la definición anterior, ustedes observaron que el punto inicial cambiaba de dirección con el punto, con el punto final. Entonces, esos puntos son contrarios. Por ejemplo, acá, el punto verde estaba en el lado derecho de la base de ese triángulo y ahora ha cambiado de lugar. Ahora se encuentra en la base izquierda, en el lado izquierdo de la base del triángulo. Ahí se dio un giro de lo que es 180 grados. ¿Qué pasa si volvemos a hacer otro giro de 180 grados? La base, ahora en este caso, ha cambiado nuevamente. Los puntos pueden diferenciarlo, van cambiando. Y así sucesivamente, ustedes pueden observar que el primer ejemplo de los tres triángulos es diferente algo, ya van a notar por qué. Ustedes observan la base, del primer triángulo, la rotación que se hizo anteriormente, pues el punto azul estaba en el lado izquierdo de la base de ese triángulo y el punto verde estaba en el lado derecho. Ahora vamos a hacer algo. Siempre vamos a iniciar con el punto rojo que esté arriba, que en la parte más alta de ese triángulo, pero las bases vamos a cambiar esas bases. Observen, acá se ha dado un giro de cuánto se ha dado. Ya no se ha girado de una manera de sus lados, digamos, ya no se ha girado lo que es el triángulo mediante sus lados, sino que se ha girado mediante ¿quién? Mediante su centro, es decir, su centro, que es el punto rojo que lo marca acá. Eso dice que la flechita nos dice que se ha girado 180 grados porque han cambiado de posición estos dos puntos iniciales. Observemos entonces, ¿qué sucede? Si yo tomo como base primeramente el punto rojo y hago un giro de 180 grados, ¿qué sucede?
cambian los puntos iniciales de esa base. Porque yo he tomado, ¿a quién he tomado? He tomado a quien al punto rojo como mi eje de rotación. Ahí se cumple lo que es también la rotación, la simetría rotacional. Ahora, ¿qué sucede si yo tomo en lugar del punto rojo, punto azul, como mi eje de rotación? Observen. Entonces, si yo lo roto, a la hora de rotarlo, ¿qué va a pasar? Van a cambiar de lado los lados, van a cambiar los lados, perdón, los puntos de posición en donde el punto verde es el que estaría tomando en cuenta la parte más alta de ese triángulo, ¿sí? Porque he tomado mi punto azul como eje de rotación, es decir, que lo he rotado de esa manera y han cambiado, ¿no? Han cambiado de posición esos puntos. Ahora, si yo tomo como mi eje de rotación el punto verde, ¿qué sucede? Cambian de posición estos dos lados. Y observen una cosa muy, digámoslo así, un poco peculiar. Si yo tomo esas rotaciones, ya sea como es en el primer caso, así de ir rotando mediante sus lados, hago esa rotación ante sus lados, o lo hago de la manera en donde cada uno de los puntos voy tomando los ejes de esos puntos, pues a la hora de hacer el giro de 360 grados, voy a volver a mi figura inicial. A mi figura inicial. Es un ejemplo para poder entender lo que es la rotación, la simetría rotacional. Si nosotros nos recordamos del concepto de simetría, simetría tenía cualquier figura en donde independientemente de cuántas unidades nosotros avancemos, la figura siempre contenía la misma dirección, ¿no? Y el mismo tamaño. Acá sucede lo mismo. Siempre se mantiene el mismo tamaño, pero ahora cuando aplicamos simetría rotacional, los puntos se van a mantener y van a cambiar de lugar, ¿sí? Se van a mantener siempre, digámoslo así, en el punto fijo donde coloquemos esos vértices, y a la hora de aplicar rotación, pues van a cambiar del lugar. Eso es lo único esencial que hay que resaltar de la simetría rotacional. Conocida como simetría radial, también en biología, fíjense que estos conceptos matemáticos que partieron de la geometría ahora se aplican también a lo que es la biología, pero es conocido como una simetría radial. Y así se conoce en biología, con abundantes ejemplos en botánica, como la mayoría de las flores, o en zoología, como el grupo Equinodermos. Es también una característica fundamental en cristalografía y en la configuración molecular de numerosos compuestos químicos, como el benceno. Acá podemos observar lo que es la simetría rotacional, o también conocida en botánica como una simetría radial. ¿Por qué razón se le dice radial? Porque hay como donde el centro, a la hora de hacer lo que es una rotación, pues siempre se va repitiendo la misma figura. Acá pueden ver que se mantiene la misma hechura partiendo desde el centro. Igual acá, partiendo desde el centro, se mantiene la misma figura en esos pétalos de ese girasol. Acá igual, y acá pues estamos viendo lo que es la simetría radial, en un sentido que se ha dado un giro, digamos, de 180 grados. Muy bien. Hemos finalizado con la explicación de la clase y los conceptos, y pues su actividad, chicos, para esta clase es lo siguiente: es investigar, escribir e ilustrar en nuestro cuaderno 10 ejemplos de simetría rotacional o radial, para poder entender un poco más
esas definiciones, cómo se aplica la simetría. Si ustedes observan, no lo hemos visto con ejemplos, así que usamos procesos, fórmulas y así a tomar en cuenta para lo que es estos conceptos, sino que lo hemos tratado de hacer de una manera bastante gráfica, por decirlo así, bastante con ejemplos en donde podemos rotar figuras, podemos ver la simetría radial dentro de lo que son algunos ejemplos de botánica y pues hemos decidido realizar esta actividad de una manera distinta a las anteriores, ya que anteriormente ustedes recordarán que hemos estado contestando controles de lectura, pero vamos a trabajar lo que es este mes con actividades de este tipo, ya sea de investigar, ya sea de completar en nuestro libro de texto. Así que repitiendo, su actividad para esta clase es investigar, escribir e ilustrar en el cuaderno de clase 10 ejemplos de simetría rotacional o radial. Les deseo muchos éxitos, chicos. Gracias por su tiempo. Bendiciones. Adiós.